habíamos visto la derivada de un cociente. Eso es lo último que vimos, y vimos que la derivada de un cociente no era otra cosa que la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Y antes de seguir, si bien no lo tengo acá esto, pero vamos a insertar una tablita y vamos a hacer como un resumen de la tablita que ustedes tienen. Tamaño no, quiero hacer una tabla, insertar tabla. Ah, sí, está bien lo que hacía. Vamos a dejarla con 2 columnas. Vamos a poner unas cuantas filas, vamos a poner 9 filas. En esta tablita, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner una función, tal que en la segunda vamos a poner la derivada de esa función, que no quiero poner en mayúscula. Ahora sí. Ahí está entrando Marcos. Bien. La derivada de la función. Nosotros estuvimos viendo algunas, por ejemplo, vimos que la derivada de una constante me daba 0. Después vimos que la derivada de la función identidad de x me daba 1. Después vimos la derivada del logaritmo, en realidad no la vimos porque era logaritmo. Vimos que era el logaritmo en base a de un número x, me daba como derivada, esto era bastante complicado, me daba 1 sobre x por el logaritmo en base a del número e, de acuerdo a la base que yo tuviera. Después también vimos un caso particular que lo vamos a usar bastante, que es el logaritmo de x, que directamente esta me da 1 sobre x. Estoy haciendo un resumen de todas las que vimos hasta el momento que hemos hecho las deducciones. Justamente la del logaritmo no hicimos la deducción, fue una de las pocas que no hicimos la deducción, y una de las que sí hicimos la deducción fue la del seno de x, cuya derivada me daba coseno de x, y ya la estuvimos usando. Creo que ninguna más. Son todas estas las que vimos hasta el momento, si no me equivoco. Me parece que no vimos ninguna más. La del valor absoluto que no tenía, estoy haciendo un repaso, y no vimos ninguna más. Así que nos quedamos con esa. Bueno, esta tabla la podemos ir completando en algún momento, vamos a ir armando de manera tal de tener la tablita como la que tenemos atrás al final del apunte, que hay una tabla que es muy similar a esta, pero tiene más elementos. Hasta ahora podemos construir esto que aparece acá. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcular la derivada de un cociente, ¿sí? Vamos a plantear sea la función f de x igual a seno de x dividido x, le vamos a pedir que hallar f' de x. O sea, queremos hallar la derivada de esa función, siendo que la operación que aparece en esa función es un cociente. Y nosotros sabemos que la derivada de un cociente me va a dar la derivada del numerador por el denominador sin derivar, como dijimos antes, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces, respetando esto que tengo acá, vamos a poner una fracción y vamos a hacer la derivada de esto. ¿Cuánto me da la derivada del numerador? Si yo me fijo en la tabla, la derivada del seno de x me da coseno de x. Entonces la derivada del numerador me da coseno de x. Voy siguiendo la fórmula por el denominador sin derivar. Así que le pongo por x sin derivar. Menos, voy siguiendo esta fórmula, el numerador sin derivar, entonces el numerador sin derivar es x, por la derivada del denominador, la derivada es la derivada de x que me da 1, que acá lo tengo, y el denominador al cuadrado sería x
elevado al cuadrado. Esto no lo voy a poder achicar mucho, ¿sí? Me va a seguir quedando ese cociente. Si lo quisiera achicar un poquito, esto me va a quedar x por coseno de x menos seno de x sobre x cuadrado. O sea, la verdad no tengo mucha ganancia, pero bueno, para achicarlo un poco más. Ahí tengo esa derivada, ¿sí? La derivada de un cociente. La derivada del coseno, ¿nosotros la habíamos visto? No me acuerdo. La del seno sí la habíamos visto, pero la del coseno... No, sí, no. No tenemos la... No, la del coseno no vimos. No vimos la del coseno, bien, bueno. Vamos a ver cuándo la podemos ver. No, porque llegamos hasta la del seno. La del coseno no vimos. Bien, no, yo para dárselas ahora para hacer un ejemplito. No la vimos. Bueno, ya la veremos. Y vamos a ver ahora otra para hacer la derivada de un cociente. Y a ver qué ejemplo se me puede ocurrir que no esté en la... Estoy viendo que no sea el mismo que está en la guía. Bueno, no tengo otra, después veremos a ver cuál es la que podemos hacer. Vamos a hacer una con el logaritmo, ya que estamos. Vamos a hacer otra, sea f de x igual a logaritmo. Lo voy a poner así. Voy a buscarlo acá porque no va a ser más lío. Ahí, logaritmo en base 3 de x, y a todo esto lo vamos a dividir por, vamos a usar el coseno de x. No la tenemos, no importa, no la deducimos, hagan de cuenta que no se las voy a pedir deducidas, pero para que sepan, la vamos a agregar a la tabla. La derivada del coseno de x me da, se deduce muy parecida al seno de x, me da la derivada menos seno de x. O sea que la derivada del seno es coseno y la del coseno es menos seno. Con estos datos que tengo acá, vamos a hacer una vista un poco más. Estamos, así vemos un poquito más todo. Ahí está, pienso que se ve bien. Vamos a hacer la derivada de esto. A ver cómo me queda. Bueno, es dividido, aunque no me lo tome. Bueno, no me tomen la división, pero bueno, entendemos que eso es una división. ¿Cómo haría la derivada de esto? Entonces decimos f' de x, tengo que esto es igual a un cociente. ¿Cuánto vale la derivada del numerador? La derivada del logaritmo en base 3 de x, lo tengo acá en la tabla, acá se ve, la del logaritmo en base a de x sería 1 sobre x por el logaritmo en base 3, me tenía que quedar arriba, no me quedo arriba. Vamos por ahí, ahí estamos, por el logaritmo en base 3 del número e. En base 3 del número e. Por el denominador sin derivar, o sea, digo por coseno de x, menos el numerador sin derivar, porque se me ocurrió poner logaritmo, sería el logaritmo en base 3 de x, lo copio tal cual, por la derivada del denominador, que la derivada del coseno vimos que es menos seno de x, sobre el denominador al cuadrado, o sea que sería el coseno cuadrado de x. Y ahí terminó, no la vamos a achicar, aunque podemos hacer menos por menos más. Vamos a hacer otro ejemplito. Si tienen alguna duda, por favor, les pido que consulten. Vamos a hacer vamos a tratar de hacer la derivada de la tangente de x. ¿Por qué la tangente de x? Ustedes me podrán decir, ¿dónde está el cociente acá? Bueno, el cociente acá no está en ningún lado, aparentemente, pero ustedes saben que habíamos hablado de esto, que una de las identidades trigonométricas es seno de x sobre coseno de x, ¿sí?
así como teníamos el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x igual a 1, el seno sobre el coseno me da la tangente. O sea que si yo quiero calcular la derivada de la tangente de x, es lo mismo que calcular, porque esto es, en definitiva lo aclaramos por las dudas, que esto es tangente de x, ¿sí? Que es lo mismo. Da lo mismo derivar el seno dividido el coseno. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esa derivada? Nos va a quedar un cociente. Vamos a decir, la derivada del seno, o sea, la derivada del numerador es coseno, por coseno sin derivar, menos el seno sin derivar por la derivada del coseno que me da menos seno, sobre el denominador al cuadrado, que sería el coseno cuadrado de x. Vamos a ver si podemos achicar esto. La verdad que sí, que lo podemos achicar bastante. Vamos a copiarlo aquí. Ahí lo tenemos. ¿Por qué? Porque coseno por coseno directamente son dos cosas iguales. Puedo poner coseno cuadrado de x. Lo puedo escribir de esta manera y me ahorro. Bueno, no quería escribir así. Pondría directamente todo esto, lo saco, no voy a poder. Se me fue todo. Coseno cuadrado de x. Ahí ponemos la x. Ahora sí. Entonces, coseno por coseno me queda coseno cuadrado. Seno por seno me quedaría seno cuadrado y menos por menos más. O sea que acá tendría más seno por el seno, que sería seno cuadrado de x. Esto se puede seguir resolviendo. ¿De qué manera? Acá en el numerador me queda coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Sabemos que eso es una identidad trigonométrica. La suma del seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo me da 1. O sea que acá tendría 1 en el numerador. Y el denominador me queda igual. Entonces la derivada de la tangente de x ya la podríamos poner en la tablita. La del coseno la aceptamos, la de la tangente la acabamos de deducir, que nos va a quedar 1 dividido coseno cuadrado de x. Tangente 1 sobre coseno cuadrado de x. Bueno, se quiere poner en la forma de edición. Vamos a poner así para que no les quede confundida. Ahí estamos. 1 sobre coseno cuadrado de x. Pero sabemos que el coseno, 1 sobre el coseno cuadrado, no sé si lo conocen, se puede escribir directamente como secante. El 1 sobre coseno de x es la secante de x, así que me va a quedar 1 sobre coseno cuadrado de x, es lo mismo poner secante cuadrada de x. Y ahí tenemos esa expresión. Que acá también lo vamos a poner. Esto podría ser secante cuadrada de x. Bien, y ahí hicimos 3 ejemplitos de el cociente. Si alguien tiene alguna duda, vamos a ir manteniendo la tabla a ver si podemos ir agregando algunas más. Bueno, si no tienen dudas, continuamos con el apunte. Voy a explicar algo que sigue en el apunte, que es derivación de funciones compuestas. Pero antes de eso, vamos a hacer o vamos a escribir otra manera de expresar o de enunciar la derivada. Ustedes sabían que si ustedes querían expresar o calcular la derivada de una función en un punto, esto era igual al límite, habíamos dicho, f'c, cuando delta x, o el incremento de la variable independiente tendía a 0, de un cociente. Y ese cociente incluía el incremento de la función, que se podía poner f en c más delta x menos f en c dividido delta x.
Bueno, lamentablemente no tengo una gráfica acá, como para que ustedes puedan ver. Perdón. Ahí estamos. Que esto se puede expresar de otra manera, ¿sí? No tengo preparada una gráfica, pero yo sé que delta X, eso lo sabemos, ¿sí? Que delta X es la diferencia entre dos valores de la abscisa de un punto, ¿sí? Por ejemplo, si mis puntos están entre X y C, delta X sería X menos C. A ver, esperen a ver si encuentro una gráfica. En la definición, acá. Acá, vamos a ir a esta gráfica. ¿Ven esta gráfica que aparece aquí? Sí, creo que la ven. Sí. El tema es, la ven, perfecto. Lo que yo quiero mostrar acá es lo siguiente, que si este punto es C y este es C más delta X, si yo a este C más delta X lo llamo X, tendría que tener alguna gráfica ya prehecha que no me di cuenta de subirla para tenerlo bien en la clase. Entonces, el delta X, el incremento de X, ¿sí? Esta diferencia, si esto C más delta X me da un valor X, sería X menos C. No sé si me dejo entender. Si C más delta X fuera igual a un valor X, esto sería X, entonces el delta X sería X menos C, esa diferencia. Y en el caso del incremento de la función, como esto vale X, su imagen sería f de X. O sea que el incremento de la función sería f de X menos f de C. No sé si lo alcanzan a ver. No quiero hacerlo para no perder tiempo en la clase. Si no lo hago. De manera tal que con esos reemplazos, ¿sí? O sea que C más delta X es X, ¿sí? Sabemos que incremento de X... No estamos viendo. ¿No están viendo? Perdón. Sí, me fui al pizarrón. Gracias por avisar. Avísenme cuando no ven. Ahora sí. Lo único que puse fue esto. Sí. La clase pasada nos había... ¿Qué pasó la clase pasada? Díganme. nos había mostrado un gráfico que decía FC menos FX, algo así, y lo que explicó recién en el gráfico, pero no me acuerdo en qué parte estaba. En el apunte. Espérate que lo buscamos. Y Sí. ahí lo estoy buscando. No, pues que no, a lo mejor no estaba en el PDF o estaba en un archivo de... Me parece en un PDF como si fuera extracto del libro. Extracto de libro. Parecía, sí. Sí, no lo preparé. Lo tendría que haber preparado y no lo preparé. Son bueno, las cuestiones de los temas virtuales. No importa, seguimos acá. Si no entienden lo que yo les digo, a ver, esperen porque me fui. Quiero que vean el pizarrón otra vez. Sí, no, igual sí. De todas maneras, después, para la próxima les preparo un grafiquito y lo vuelvo a expresar. O sea, lo que vimos hasta ahora es que delta X es X, perdón, es C más delta X menos C. ¿Sí? Y eso es lo que vimos. ¿Sí? Que X, el incremento de X es este punto menos este punto. Si a C más delta X completo yo lo llamo X, el incremento de X va a ser X menos C. Entonces voy a poder reemplazar esto en la fórmula para poder calcular la derivada por definición y me va a quedar el límite, va a venir todo igual hasta ahí, cuando delta X tiende a 0, D va a ser obviamente el mismo cociente, pero ¿qué voy a poner arriba? Dije que C más delta X le voy a dar un único valor, voy a hacer la cuenta y me va a quedar X. ¿Sí? O sea que esto va a ser C más delta X es X menos F en C, y el incremento de X es X menos C. Esto da lugar a una nueva forma de poder calcular la derivada, ¿sí? Podría calcular, en vez de con esta fórmula que utilizamos hasta el momento,
para calcular la derivada de una función en un punto, poder calcularlo a partir de esta otra fórmula. Esta fórmula aparece en el apunte, pero no está explicada cómo. Voy a ver si les armo una gráfica al menos y se la subo para que la puedan ver antes del lunes que viene. ¿Dónde está la diferencia? Pero aceptemos por lo menos que son dos formas diferentes, ¿sí?, aunque dicen lo mismo, de calcular la derivada de una función en un punto. A partir de esta nueva expresión de la derivada, vamos a explicar cómo poder hallar las derivadas de las funciones compuestas. Nosotros vimos en su momento, cuando vimos funciones, vimos que había funciones que eran compuestas, que en realidad era una función sobre la otra y tenían que cumplir determinadas condiciones, ¿sí? Que el dominio de una fuera la imagen de la otra, etcétera, etcétera. Espero que se acuerden de eso. Sobre todo si están repasando con los parciales de Matías, deben estar leyendo desesperadamente la teoría, ¿sí?, para poder avanzar. Bien, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta acá? Primero para poder hallar la derivada de una función compuesta, voy a escribir una función compuesta, una función h de x. ¿A qué va a ser igual a h de x? Vamos a suponer que es la f compuesta con la g, f compuesta con la g, todo en x. Que esto además se podía escribir como f en g de x, ¿sí? O sea, acá lo que hacía era la g, que tenía un dominio y un codominio, pasaba a ser dominio de la f, ¿sí? Y todo sería la imagen de la f que va a estar dentro del codominio de f. ¿Se acuerdan que hacíamos 3 grafiquitos? Yo ahora no quiero perder tiempo. Si alguien tiene dudas, lo vuelvo a explicar. Lo de las funciones compuestas. No, bien. Entonces, para un x que es igual a c, al que c pertenece al dominio de h, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a quedar? Si c pertenece al dominio de h, yo podría decir que h en c es igual a, lo podemos escribir de las dos maneras, f compuesta con g valorizado en c, e igual a f compuesta con g valorizado en c. Esa es otra manera de ponerlo. Bien. Y lo que yo voy a tratar de calcular es la derivada de h, de esa función compuesta, en el punto c. A ver cuánto me da. ¿Sí? Eso es lo que queremos calcular. Pero esto no es otra cosa, lo voy a poner adelante, lo podría poner atrás, pero lo voy a poner adelante, que f compuesta con g derivado en c, o lo que es lo mismo, estoy poniendo todo al revés, pero mejor, o lo que es lo mismo, f' de g en c. Esa es la derivada de la función compuesta. ¿Cómo voy a calcularla? La derivada de esta función h compuesta. Voy a partir de acá, de la h, y voy a decir, por definición, la derivada de h en c es un límite, lo estuvimos viendo. Sería el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de un cociente que se llama el famoso cociente incremental, donde arriba voy a tener, según esta definición, ahora no es f, es h, sería h en x menos h en c dividido x menos c. Eso es lo que sería la definición de derivada de la función h, que es la f compuesta con g. Seguiría este mismo patrón, ¿sí? Lo único que cuando aparezca f le voy a tener que poner h. Bueno, ahora vamos a pensar un poquito a qué es igual eso que me aparece ahí. Vamos a pensar, vamos a tratar de analizar qué es lo que yo tengo ahí, ¿sí? Y de acuerdo a eso vamos a poder avanzar con
la deducción de todo esto que yo tengo ahí. Bueno, lo primero que voy a decir es lo siguiente. Es una deducción media complicada a veces de entender, pero vamos a tratar de explicarla lo mejor que puedo. Esto va a seguir siendo el límite, ¿sí? Cuando delta x, el incremento de la variable independiente tiende a 0. Acá me va a aparecer ese cociente, pero ahora en vez de escribirlo así, sabemos que h en x, sabemos por acá, que es f en g de x, porque es la función f compuesta con g en x. Nos van a quedar 10 minutos, ¿sí? Cuando se corta nos volvemos a ingresar. Menos la h en c, que la podemos escribir de esta manera, f compuesta con g en c. Y acá me queda x menos c. Pero bueno, acá no puedo hacer nada porque yo tengo f en g. La definición no habla de una compuesta sobre otra. ¿Cómo puedo hacer para obtener la igualdad? Vamos a seguir abajo para poder seguir mejor. Acá vamos a poner límite, sigo con esto, de el incremento de x, despacito, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. ¿Cómo vamos a expresar el cociente incremental? Bueno, lo vamos a seguir expresando igual. Vamos a poner f en g de x menos f en g en c. Allá me falta un corchete, pero no importa. Entienden que significa x menos c. Y vamos a multiplicar numerador y denominador de manera tal que no se me va a alterar la igualdad con lo siguiente. Vamos a multiplicar con g en x menos g en c en el numerador, y para no alterar la igualdad en el denominador hago lo mismo. Multiplico por g de x menos g en c. Fíjense que ahí ustedes no alteraron para nada la igualdad, ¿sí? Porque multipliqué y dividí por el mismo elemento, o sea que si simplifico vuelvo a tener exactamente lo mismo. Después, lo que vamos a hacer acá, vamos a hacer una redistribución de estos factores, porque acá tengo este por este, y acá abajo tengo este por este, ¿tá? O sea, es todo esto dividido todo esto. Podría acomodar los factores de otra manera, ¿sí? Podría acomodar los factores de otra manera para que a mí me quede más cómodo para llegar a lo que quiero. ¿De qué manera lo vamos a acomodar? Bueno, tenemos nuestro límite, cuando delta x tiende a 0, de el cociente este famoso, que en vez de expresarlo así como está, lo vamos a poner f. Este primer numerador lo dejo como está. En g en x menos f de g en c, y todo esto lo voy a dividir por g de x menos g en c. ¿Por qué hago esto? Bueno, a esto lo voy a multiplicar por el otro cociente, y ahora el otro cociente me va a quedar g en x, tal cual el numerador, como ven, no lo toco de lugar, y lo que hago es un enroque en el denominador, porque acá tengo x menos c por g de x menos g en c, da lo mismo que diga g de x menos g en c por x menos c. Observen que si bien yo acá apliqué la propiedad conmutativa del producto, las dos expresiones algebraicas del denominador, el orden de los factores no altera el producto, o sea que no tendría ningún problema. El numerador me quedó igual, en el denominador hice una pequeña modificación. Si alguien tiene alguna duda hasta acá, le pido que me diga. Si no, si escucho el silencio, sigo. Bien. Voy a seguir trabajando con esto. Voy a volver a copiar todo esto. Lo voy a copiar acá abajo. Y si bien yo acá no hice, lo tengo acá copiadito, si bien yo acá no hice ninguna salvedad, yo tendría que decir en realidad que este límite afecta a todo. Tendría que haberlo puesto acá un gran corchete, ¿sí?
porque este límite afecta a todo, eso lo tenemos de antes. Como afecta a todo, y acá hay un producto, en realidad podría ser el límite de esto, dividido el límite de esto, por el límite de esto, dividido el límite de esto, o sea, el límite es distributivo respecto de la suma, el producto y el cociente, respetando que el denominador sea distinto de cero. Con esa premisa, lo que voy a ver es que yo podría distribuir este límite y ponerlo acá, ponérselo a este factor, ¿sí? Ponerle el límite de esto por el límite de esto, y la igualdad no se alteraría para nada, ¿sí? Porque el límite es distributivo respecto del producto. ¿Por qué elijo ponerlo así? Bueno, un poco porque yo ya sé cuánto tiene que dar. Esto es más cómodo ponerlo así, aplicar la propiedad de esta manera, para llegar a obtener lo que queremos, ¿sí? A demostrar la fórmula de la derivada de la función compuesta. Y acá podemos observar algunas cuestiones interesantes. La primera cuestión interesante es la siguiente. Vamos a observarla más fácil. Yo tenía, me fui muy abajo, yo tenía esta definición de derivada, que la vimos como al principio, la recordamos hoy, antes de empezar esta deducción, la definición de derivada de una función en un punto. Y hoy mismo les dije, miren, la derivada puede ser también esto que está acá. Bueno, la vamos a poner abajo, ¿sí? Esta nueva definición de derivada, la voy a poner por ahí. Fíjense, si yo tengo f' en c igual al límite cuando tengo f de x menos f en c sobre x menos c, me da la derivada de la función en el punto c. Acá es así porque la función se llama f, pero si la función se llamara, qué sé yo, t, yo acá tendría t y acá tendría t, o sea, tendría lo mismo pero con el nombre cambiado, t' en c sería todo esto. Y si la función en vez de f o t se llamara m, acá tendría m, acá tendría m y acá tendría m. Bueno, acá no tendría nada. Ahí estamos, a ver si la puedo cambiar ahí. Ahí, m y acá le puse m. Y si la función se llamara g, yo acá tendría g, f', ¿sí? Acá tendría g y acá tendría g. O sea que, fíjense, así como dije, la derivada de f en c es f de x menos f en c sobre x menos c, todo eso afectado al límite cuando delta x tiende a 0, en la f, en la g me quedaría una expresión similar. Y fíjense qué es lo que tenemos acá. Esto que me apareció acá es la derivada de g en c. O sea que este factor ya sé que me da esto. ¿Sí? Tendría que ver cuánto me da esto que me aparece acá, que es bastante complicado de ver. O sea que ahí tenemos la derivada de g en c, si la entendieron no tengo problema, yo la voy a volver a copiar con la original que teníamos. ¿Se acuerdan que la derivada de f era esto, ¿sí? Que en vez de llamarse f se llamaba g, me quedaba esto que está acá. Ahora voy a pensar un poquito qué es lo que me aparece acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que me aparece acá? Fíjense que mi delta x en este caso, mi delta x acá era x menos c. Mi delta x, el incremento de la variable, es la diferencia de esto que me aparece acá. Eso es la definición de derivada. ¿Me escuchan? Porque dice que mi conexión de internet es inestable. ¿Todavía me escuchan? Bien. Sí, se escucha Sí, bien, se profe. escucha bien. Bien, estamos bárbaros. Yo estaba contento, digo, ojalá no me escuchen, así corto la clase y me voy a descansar, pero no, me escuchan. Bien, pues eso me da alegría que me escuchen. Broma, broma. Esto queda grabado, así que va a quedar grabado. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a decir acá? O sea que en mi delta x en este caso es x menos c, ¿sí? Como viene acá. Pero yo voy a hacer una sustitución. Vamos a suponer, si g de x, a ver, estamos ya en el corte, no quisiera hacerlo ahora. Vamos a hacer una cosa, vamos a cortar, ¿sí? Y seguimos, porque esto es bastante más complicado y no quiero que me quede trunco, que me quede hablando solo. Cortamos y volvemos a ingresar, ¿está?
Quedamos. Dale, Ok, nos vemos, Dale, chicos. profe. Hasta luego. nos vemos. Nos vemos.